Perfecto, muy amable Marco, muchas gracias. Un saludo igual a todas las personas que están participando en este evento. El día de hoy vamos a comentar y hablar un poquito sobre la ejecución ya del ciclo Deming, el PDCA. Y para ello, pues como nos había comentado Marco, somos parte de un grupo que representamos a la plataforma ISOTools. Corporación Q está ubicada en Quito, Ecuador. Tenemos 3 líneas que son básicas, como el asesoramiento en diversos sistemas de gestión, entrenamiento, representamos a la solución tecnológica y obviamente dentro de la experiencia que tenemos en la ejecución y en el trabajo de los modelos HSE, vamos a hablar ahora sobre la aplicación ya práctica de todo lo que habíamos visto en la semana anterior sobre la planificación, ¿no? Este modelo del PDCA, que nos habla el ciclo de Deming en su parte de la ejecución, está muy alineado con temas relacionados con la ejecutar todo lo que está planificado, ¿no? Ya nos tomamos un tiempo en hacer la planificación de nuestro trabajo, la planificación en cada uno de los procesos de la organización, y pues ahora tenemos que poner en ejecución. Tenemos que establecer nuestros planes de trabajo, nuestros planes de acción, definir responsabilidades a cada una de las personas, parte de la organización, y establecer puntos de control para ir verificando que lo que hemos planificado lo vamos cumpliendo. Esto obviamente ya la parte de verificación la vamos a ver en la siguiente charla de la próxima semana, cómo lo vamos a realizar. Por hoy, señalar que tanto si nos alineamos a las normas ISO 14001 y a la norma ISO 45001, el tema de la ejecución está relacionado con la normativa en sus numerales 7 y 8 de apoyo y operación, tanto para la ISO 14001 como para la ISO 45001, ¿no? Entonces, para aquellas organizaciones en las cuales se dispone de sistemas de gestión bajo el modelo ISO, en los puntos 7 y 8 vamos a encontrar cómo documentar, cómo establecer los controles operacionales y cuáles son esos requisitos que nos piden estas normas y que nosotros tenemos que cumplir como parte del proceso. Ok, vamos viendo entonces un poquito ya de la aplicación, ¿no es cierto? Como primera parte tenemos la capacitación y la competencia del personal. Este es un tema muy importante dentro de las organizaciones, puesto que tenemos que asegurar la competencia de nuestro personal. Para ello es necesario establecer un plan de capacitación que puede ser trimestral, semestral, anual. Generalmente lo hacemos para un año completo con todas aquellas capacitaciones que vemos que son necesarias para mantener a nuestro personal competente para la ejecución de sus actividades. También aquí, y esto es importante resaltar, ¿no? Nuestros trabajadores deben conocer cuáles son los riesgos que están asociados a sus actividades como parte de los procesos en los cuales están trabajando. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más informados estén sobre los riesgos, los peligros y los riesgos a los cuales se están enfrentando, así como también con los aspectos y los impactos ambientales que están relacionados con su proceso, pues van a tener mayor conciencia sobre el trabajo que tienen que realizar y que tienen que ejecutar. Este es un punto importante que vale resaltar dentro de la organización. Nosotros, tanto el personal administrativo como el personal de jefaturas dentro de una empresa, tiene que buscar que sus trabajadores, que sus empleados sean conscientes de los eventos y de cada una de las actividades que va desarrollando, cuáles son sus peligros, cuáles son los riesgos a los que se ven enfrentados y qué actividades nosotros vamos a realizar a fin de ir disminuyendo, en primer lugar, eliminar los peligros. Y si el peligro no se puede eliminar, trabajar sobre los riesgos, ¿no?
También es importante que dentro de cada organización realicemos una gestión adecuada de los desechos y residuos. Cada vez el mundo va identificando que todos los desechos y todos los residuos que se van generando en las organizaciones van a traer como unas consecuencias fatales de aquí a corto tiempo. Las futuras generaciones, si no hacemos nada ahora, van a encontrarse con un mundo caótico y pues cada vez está emergiendo más del trabajo sobre la disminución de los desechos, la disminución de los residuos, y vamos en lo posible a trabajar sobre economía circular, que es un campo muy importante dentro de la gestión de las organizaciones a fin de no ir generando estos desechos y estos residuos que a la larga contaminan el medio ambiente. Cuando hablamos nosotros de toma de conciencia por parte del personal, lo que queremos es que nuestros trabajadores trabajen y se enfoquen en el cumplimiento de las políticas y de los objetivos que nos hemos planteado dentro de calidad, seguridad y ambiente. Una adecuada política, bien comunicada, bien difundida, bien entendida por parte de los trabajadores, va a permitir que sean actores claves dentro del proceso de la gestión de la seguridad, salud y el medio ambiente. Es decir, que el trabajador pase a ser ahora el eje central del desarrollo y del cumplimiento de todos estos aspectos que nosotros hemos trabajado dentro de los sistemas de gestión. Asimismo, es importante que los trabajadores conozcan cuáles son los objetivos que como organización nos hemos trazado y además de conocer, participen activamente, tengan un rol importante en el cumplimiento de estos objetivos. No depende solamente de la administración, del nivel gerencial o del nivel de supervisores, sino que depende de que el trabajador asuma con responsabilidad la parte que es inherente a su trabajo para cuidar su entorno, para trabajar en un entorno seguro. Tiene la responsabilidad de informar sobre actividades que están relacionadas con la seguridad, salud y el cuidado del medio ambiente que pueden perjudicar a esta y que pueden volverse contra él, pueden afectarle a su salud. Entonces es importante que el trabajador, el empleado, tome conciencia sobre estas actividades que como organización estamos desarrollando. Debemos hacer una gran sensibilización sobre los peligros y riesgos a los que podrían estar expuestos, ¿no? Sensibilizar, esa es la palabra clave dentro de la organización. Ya no hablamos del trabajador autómata que realiza las actividades porque el supervisor le dice que haga. Ahora el trabajador debe darse cuenta y debe él mismo identificar si la actividad y el trabajo que está realizando es un trabajo seguro, lo realiza en un entorno saludable o puede plantear mejoras, ¿no? Ya vamos a ver otros elementos que están relacionados con la ejecución, donde el trabajador puede presentar y puede generar diálogos con la alta dirección o con sus mandos superiores a fin de dar a conocer estas inquietudes relacionadas con los puestos de trabajo, los riesgos o si se está generando problemas con el medio ambiente. También es importante que el trabajador conozca sobre los aspectos ambientales significativos y los impactos reales y potenciales que tiene cada una de sus actividades. ¿Quién más que el propio trabajador que conoce su puesto de trabajo, que conoce su máquina, que conoce su entorno, que manipula los productos, que manipula las materias primas, el material de embalaje, el material de envase, para identificar los peligros a los cuales él está expuesto, ¿no? Por eso es importante que como organización nosotros trabajemos en la toma de conciencia. En la práctica ha sido y esperamos que a futuro se tomen mejores acciones. Vamos a ver cómo con la plataforma ISOTools a través de algunas aplicaciones se puede manejar esto, pero la toma de conciencia
cada vez tiene que ser mayor dentro de la organización. Tomar conciencia es que la persona sea consciente de lo que está haciendo, que no haga el trabajo de una manera autómata, sino que sea consciente y aplique los 5 sentidos en las actividades que está ejecutando. Claro que sabemos y que el trabajador viene con una carga emocional también desde su casa, de sus relaciones interpersonales y ahora más que estamos viviendo en época de pandemia, esa carga emocional que lleva puede llevarle a que cometa ciertos errores dentro del trabajo o que no esté totalmente consciente de las actividades que está realizando. Ahí es donde como organización nosotros tenemos que participar y realizar estas actividades que van a ayudar y van a apuntalar a que nuestros sistemas de gestión se mantengan vivos, se mantengan vigentes dentro de cada organización. ¿Sí? Les había mencionado que es importante que nuestro trabajador, nuestro empleado, notifique o dé a conocer sobre estos aspectos que son relevantes en cuanto a la seguridad y salud, a sus puestos de trabajo y a los problemas que podemos estar generando en el medio ambiente. Y para ello está la comunicación. Una comunicación que la organización la tiene que manejar tanto de manera interna como de manera externa. Internamente, pues tiene que ejecutar su plan de comunicación, tiene que informar sobre los requisitos legales a los cuales tiene que cumplir o a los cuales está expuestos la organización al interior de la organización. Es importante que documente todas las consultas que realizan los trabajadores, así como las respuestas que está dando a las inquietudes y a los planteamientos, ¿sí? Igual a nivel directivo o a nivel de los socios, las llamadas partes interesadas. Todo esto tiene que quedar documentado porque nos va a servir a futuro como herramientas, como elementos para la mejora continua. Y obviamente, de acuerdo a los requisitos establecidos por la normativa, es importante conservar estos registros o estas evidencias de la comunicación que se está realizando internamente, porque muchas veces los trabajadores como que se olvidan de las actividades, de la información que reciben, ¿no? Y cuando se hace una investigación de un incidente o de un accidente, pues el trabajador simplemente dice, a mí no me han capacitado, a mí no me han informado, a mí no me dijeron que existía ese peligro, que podía existir ese riesgo. Entonces, cuando nosotros documentamos este tipo de comunicación, la capacitación que estamos realizando, en ocasiones sirve también como un argumento legal frente al Ministerio de Trabajo, en nuestro caso acá en el Ecuador, o a la Dirección de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad Social, como un elemento de descargo de que el trabajador sí fue capacitado y sí tuvo conocimiento por parte de la administración sobre los peligros y los riesgos a los que se veía enfrentado. También es importante la comunicación externa. Esta comunicación es evidente que tiene que realizarse primero a la comunidad circundante de la organización, a quienes tenemos que informarle sobre aspectos que son pertinentes para ellos. No necesitamos darle toda la información relacionada a la seguridad, salud y ambiente de la organización, sino aquello que le compete, ¿cierto? Y cumpliendo obviamente los requisitos legales establecidos en el sector, en el área, en la provincia, en la ciudad, en el entorno en el cual se encuentra la organización trabajando. Y obviamente debemos socializar los riesgos, los aspectos, los impactos ambientales que están relacionados directamente con la comunidad circundante. Aquí vale la pena recalcar que las relaciones que nosotros mantengamos con la comunidad deben ser extremadamente claras el momento de compartirlas, de tal manera de que la comunidad se vuelva un aliado de la organización. ¿Sí? Que no nos vean como la empresa que contamina, la empresa que genera ruido, la empresa que no colabora con la comunidad, sino más bien las relaciones con la comunidad deben ser de las mejores. Debemos buscar siempre el apoyo de los comités barriales, de las organizaciones, o si estamos ubicados dentro de un parque industrial, de las demás empresas
que están alrededor nuestro a fin de fortalecer los lazos entre la organización y la comunidad, y de esa manera conseguir un aliado a esta parte interesada que nos puede permitir desarrollar planes y programas tanto para beneficio de nuestro personal como para beneficio de la comunidad, y de esa manera generar ser bien vistos por parte de la comunidad como organización y como empresa, ¿no? Ok, otro aspecto importante dentro de la ejecución de nuestra planificación es mantener la información documentada que se genera, y esta puede estar en cualquier medio. Ahora nos estamos dando cuenta con con los efectos de la pandemia, de que el manejar herramientas tecnológicas son fundamentales, ¿no? Por lo tanto, el disponer de información documentada en cualquier medio, puede ser video, documentos escritos, podemos tener grabaciones, podemos tener fotografías, imágenes, iconos, porque tenemos también una diversidad de trabajadores. Fíjense, tomen en cuenta ustedes que en nuestra organización podemos tener personal de diferentes capacidades, ¿no? Podemos tener gente que no escucha, gente que tiene disminuida su capacidad visual, o gente que es discapacitada, no puede movilizarse, ¿sí? Y para cada uno de ellos nosotros tenemos que adecuar la información de tal manera que la podamos transmitir y logremos que esa persona que es nuestro colaborador, nuestro trabajador, reciba la información como nosotros queremos. Entonces, el utilizar sistemas de audio, sistemas de video, o también con un traductor para las personas que tienen discapacidad visual y auditiva, va a ser importante que lo desarrollemos dentro de la organización como una entidad inclusiva hacia este tipo de personas. Acá en nuestro país existe una ley que las organizaciones deben cumplir con un porcentaje de sus trabajadores como personas discapacitadas, y por lo tanto pues tenemos que adecuar esta información que estamos generando para que todas la puedan entender y la puedan comprender. Entonces, estos mecanismos que nosotros tenemos para difundir nuestros manuales de trabajo, nuestros procedimientos para ejecutar cada uno de los procesos o las actividades en la organización, los instructivos, el llenado de registros, los planes que vamos a desarrollar para que queden documentados, o las políticas o la política relacionada con todas las actividades de la organización. Va a ser importante que utilicemos diferentes medios y diferentes mecanismos, y mucho más ahora con el uso de la tecnología, ¿no? Que tiene que pasar desde ya, hace algunos años ha sido un aliado, pero hoy mucho más, ya que los efectos de la pandemia que estamos sufriendo posiblemente nos tome más tiempo del que esperamos. Ok, esto en cuanto a información documentada, que también el uso de la tecnología va a ser importante que lo llevemos de una manera adecuada. Otro aspecto ya de la ejecución y que está relacionado con aquellas personas que nos prestan servicios o que realizan trabajos para nosotros es la gestión de proveedores y contratistas. Acá es importante que como organización nosotros controlemos las compras de los productos y servicios que estamos desarrollando, ¿no? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Qué productos vamos a comprar? ¿Cuáles son los requisitos o las especificaciones de aquellos productos o servicios que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra organización? Entonces, aquí es importante, primero, que a veces a las organizaciones nos falla, primero establecer claramente el concepto del producto y servicio que nosotros queremos comprar. ¿Cuáles son sus requisitos básicos? Y en términos y en materia de seguridad y salud y de ambiente, importante asegurarnos que los contratistas cumplen con los requisitos ambientales y de seguridad y salud que como organización nosotros hemos definido son los adecuados para que puedan prestarnos sus servicios y puedan prestarnos su trabajo o nos puedan entregar sus productos, ¿no? Entonces nosotros como organización tenemos que definir ciertas políticas, tenemos que establecer documentos
tenemos que establecer requisitos mínimos o requisitos básicos para la función de los contratistas y de los proveedores. Esto, obviamente, de acuerdo al entorno en el cual se desarrolla la organización, ¿no? Muchas veces las organizaciones piden más de lo que un proveedor puede entregarnos y a veces nos quedamos sin proveedores. Lo importante va a ser establecer un mecanismo de evaluación de cumplimiento de requisitos por parte de los proveedores y que establezcamos cuáles son esos límites mínimos necesarios para que un proveedor sea calificado y un contratista nos pueda prestar los servicios dentro de la organización. A más de esto, a más de definir los requisitos, a más de calificar a nuestros proveedores, siempre va a ser necesario que coordinemos con los contratistas la ejecución de actividades y operaciones de tal manera de tener controlados los riesgos a los cuales están expuestos ellos o los pueden exponer a nuestros trabajadores cuando ellos están realizando una actividad dentro de la organización. De acuerdo a nuestra legislación, la organización es corresponsable por lo que le pueda suceder a un trabajador de un contratista, a una visita que realice a nuestra organización, y si nosotros no tomamos las medidas adecuadas de control de la seguridad y salud, pues podemos pasarla mal en cuanto al cumplimiento de este requisito de la corresponsabilidad si nuestros contratistas y el personal que nos visita no cumplen la normativa que nosotros estamos estableciendo en cuanto a seguridad y salud. También en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿no? No podemos permitir que contratistas y proveedores o personal que realiza visita en nuestras plantas o a nuestra organización no cumpla con los requisitos que nosotros hemos definido para nuestros trabajadores. Entonces habrá que darles una pequeña charla, una inducción, una capacitación antes de ingresar a trabajar o antes de ingresar a la organización, de tal manera que conozcan cómo nos manejamos para cuidar la seguridad, la salud y el ambiente en el entorno en el cual nos estamos desempeñando. ¿Ok? Entonces, esta gestión de proveedores y contratistas es clave también dentro de la ejecución que nosotros ejecutamos en nuestros planes en la organización. Un siguiente punto ya es la operación en sí, ¿no es cierto? Es decir, cómo nosotros ejecutamos los procesos, cómo ejecutamos cada una de las actividades de acuerdo a esta planificación preestablecida que ya la hemos desarrollado y ya la hemos documentado. Ahora tenemos que ponerla en ejecución, tanto para nuestras actividades de cada una de las áreas como a las actividades de toda la organización. ¿Ok? Y para ello no estamos exentos nosotros de que se presenten incidentes o accidentes a la seguridad y salud o al medio ambiente. Como les había mencionado anteriormente, todos los trabajadores, todos los empleados tenemos una carga emocional que la traemos desde casa al llegar al sitio de trabajo, ya sea por relaciones interpersonales, por temas socioeconómicos, cualquiera que esto sea, y por más cuidado que nosotros tengamos dentro de la organización, puede eventualmente presentarse un incidente o un accidente. No está mal que se presente, ¿no? O sea, pueden ser casos fortuitos o que se salen del control, a pesar de que hemos puesto diferentes controles, hemos capacitado al personal, hemos realizado actividades de toma de conciencia, pero pueden presentarse estos incidentes a la seguridad o al medio ambiente. Entonces es necesario un tratamiento adecuado y ese tratamiento adecuado consiste en recabar información inmediatamente de acontecido el suceso. Es decir, el trabajador tiene que informarnos, ya sea a través de su supervisor o a través de los canales que hayamos definido dentro de la organización, la presencia de un evento. Pero nosotros como responsables de los sistemas debemos prestar oídos y no generar ningún tipo de burlas o de actos sancionatorios cuando una persona informa sobre un incidente, porque cuando hacemos esto, lo siguiente que puede pasar es que el personal se quede callado, no informe, no notifique, trate de taparse entre ellos cualquier de este tipo de incidentes porque sabe que si notifica será castigado.
Lo que tenemos nosotros que fomentar más bien es una supervisión de puertas abiertas, es decir, si se presenta un incidente, considerar que esta es una oportunidad de mejora, porque obviamente algo pasó, no se tuvo el suficiente control, no se identificó adecuadamente el riesgo, fuimos muy cautelosos al evaluar el riesgo y se presentó el accidente ya que no hicimos ningún tratamiento. Entonces, lo primero que esperamos es que se notifique y como responsables de los sistemas lo que tenemos que hacer es una investigación inmediata. Nosotros decimos una investigación en lo caliente, ¿no? Apenas sucede el evento, ir al sitio, tomar la información de primera mano de las personas que participaron, que estuvieron, que vieron, y tomar la información de todos esos elementos que pueden aportar algo en la investigación del incidente o en la investigación del accidente, por mínimo detalle que sea. Vi que se prendió un foquito, vi que se generó una pequeña chispa, escuché que como que se trabó la máquina, como que el motor no giraba inmediatamente, como que la materia estaba muy viscosa, vi una salpicadura de un producto por ahí, o una persona no estaba utilizando los elementos de protección, las guardas adecuadas cuando se presentó el incidente o el evento, excesos de confianza por parte del personal. Entonces, el recabar la información inmediatamente que sucede el evento es tener información muy importante y muy valiosa para el análisis y la investigación de estos eventos que nos permitirán tomar acciones de mejora a futuro, ¿no? Entonces, para ello, cuando hacemos nosotros la investigación de los incidentes y accidentes, lo que queremos es justamente identificar estos errores o emisiones que hemos comentado, es considerando que no hay un elemento normalizado de obligado cumplimiento, no existe, pero sí hay métodos que han determinado ser eficaces sobre cómo tratar los incidentes, sobre cómo tratar los riesgos, pues el tomar los datos es súper importante, como les había mencionado. Y como les dije, cuando se presenta un incidente o un accidente, esto obviamente nos indica que hay la existencia real de un riesgo, ¿no? Que no lo habíamos considerado adecuadamente cuando hicimos la identificación de peligros y evaluación de riesgos por puestos de trabajo o por actividad. Y acá es clave la documentación de todos estos casos, porque vamos a tener información de por qué ocurren los incidentes o accidentes, ¿no? Y con un adecuado análisis de causa, vamos nosotros a poder tomar las acciones correctivas pertinentes a fin de evitar que estos actos o estas condiciones se vuelvan a repetir dentro de la organización. Y para ello, pues obviamente, como les había mencionado hace un momento, va a ser importante que nosotros hagamos una adecuada identificación de peligros y reducción de riesgos. Para esto, la normativa o la bibliografía establece que es importante que utilicemos la siguiente jerarquía en cuanto a los controles que vamos a realizar. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera efectiva de eliminar el peligro. Identificamos y vemos cómo eliminamos el peligro. Si el peligro no lo podemos eliminar, pues vamos a tener que sustituir con otros procesos u operaciones o máquinas o equipos que sean menos peligrosos. Vamos a establecer controles de ingeniería, es decir, cierto tipo de mecanismos ya a nivel de actividades, de tareas o de aspectos físicos que debemos poner como barreras a fin de evitar que el peligro aumente y tener controlado el riesgo. Y lo último que tenemos que hacer son los controles administrativos, es decir, aquellos controles sancionatorios que en ocasiones es necesario realizarlos si es que alguien no está cumpliendo, y la dotación y uso de equipos de protección personal. Esta jerarquía de controles va a ser importante que la consideremos, puesto que por naturaleza lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de riesgos es
dotar de equipos de protección personal a nuestros trabajadores. Ese es el último paso que tenemos que dar, ¿sí? Porque es incómodo para quienes hemos trabajado en planta de producción o en actividades de logística, el tener que utilizar mascarilla, guantes, gafas, protectores de oído, siempre es molestoso porque no estamos acostumbrados. Entonces, lo último que hay que hacer es dotar de equipos de protección personal a nuestros trabajadores. Antes debemos trabajar en medidas de protección colectivas o medidas de protección que no afecten, que no estén relacionadas directamente con ponerle un equipo adicional al trabajador, ¿sí? Esa va a ser la tarea del prevencionista, va a ser la tarea del responsable de HSE dentro de la organización, el evitar llegar a esto. Si ya no hay cómo mismo, habrá que utilizar los equipos de protección, ¿no? Otro de los aspectos claves para trabajar en la eliminación de peligros y la reducción de riesgos es utilizar este esquema que va desde el análisis de las condiciones de trabajo, identificar esas condiciones peligrosas, condiciones inseguras, actos inseguros, ¿no es cierto?, a través de técnicas como la inspección, ya hablamos de la investigación que tenemos que realizar para utilizar mecanismos de señalización, normalización o estandarización, utilizar técnicas de concepción de cómo se va a realizar el trabajo y enfocarnos siempre en el mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo debe estar antes que el mantenimiento correctivo, ¿no? Y a veces fallamos en las organizaciones. Siempre esperamos o es costumbre esperar que la máquina falle para tomar una corrección. Acá es importante realizar el mantenimiento a fin de evitar que la máquina falle, que el equipo falle, y eso lo da el mantenimiento preventivo. Ya pues una vez que hemos trabajado sobre los riesgos y si así se presentan los accidentes, pues nos toca realizar la investigación, ¿no? Identificar cómo estamos en cuanto al manejo de las defensas y resguardos en cada una de nuestras máquinas, si ha sido necesaria dar la protección individual, si el trabajador lo está utilizando dentro de su actividad, estandarizar o normalizar las actividades, trabajar en técnicas de concepción del proceso y en la señalización, ¿no? Resultado de esto, pues vamos a poder identificar también cuáles son estas consecuencias que nosotros vamos a tener por el hecho de trabajar con incidentes y con accidentes dentro de la organización, ¿no? Un punto importante que también es necesario considerar está relacionado con la higiene industrial. ¿Y qué es la higiene industrial? La higiene industrial no es nada más aquella área que se encarga de la previsión, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos debido a la presencia de agentes contaminantes, ¿sí? O aquellos agentes físicos que nos pueden generar un problema por la exposición a lo que están teniendo nuestros trabajadores dentro de la organización, ¿ya? Entonces, la higiene industrial directamente se relaciona con con la exposición de agentes químicos, físicos y biológicos en cada una de las actividades que nosotros realizamos. Y aquí, obviamente, es importante identificar 4 áreas que tenemos de higiene industrial, ¿no? O áreas o especialidades. La primera es aquella especialidad que está relacionada con el análisis de la dosis y la respuesta sobre las concentraciones de las sustancias y los periodos de exposición a los que se ve enfrentado el trabajador. Es decir, debemos realizar un análisis de qué cantidad máxima de producto contaminante y qué cantidad de tiempo puede estar expuesto un trabajador antes de que le genere consecuencias adversas a su salud o a su seguridad. De eso se encarga la higiene teórica. Junto con la higiene teórica está la higiene de campo. Acá lo que vamos a hacer nosotros es recolectar datos para verificar si efectivamente ese análisis que hicimos de la relación dosis-efecto es adecuado, ¿no? Y vamos a ir a tomar muestras, a realizar
ensayos, a realizar encuestas sobre cómo se sienten los trabajadores, cómo están los trabajadores y ver si esas dosis que hemos definido o que se encuentran en la bibliografía son las adecuadas. Por ejemplo, la exposición al ruido, la exposición a material particulado, cuántos decibeles o cuántas millonésimas de partículas por metro cuadrado se van a manejar antes de que se generen eventos adversos sobre el trabajador. La higiene analítica es otra especialidad de la higiene industrial y esta en cambio se encarga del análisis cuantitativo y cualitativo de estas muestras que hemos recogido en la higiene de campo, ¿no? Cuando hemos ido al centro de trabajo, hemos tomado las muestras, ahora tenemos que hacer ese análisis cuantitativo y cualitativo. Y la higiene operativa es la que comúnmente estamos realizando la mayoría de personal prevencionista o el responsable de HC, que es ya la elección de los métodos de control que vamos a implementar en los centros de trabajo con el fin de eliminar o reducir los agentes contaminantes en el mismo, ¿sí? Entonces, estas son las 4 especialidades que tiene la higiene industrial y es importante que analicemos, dependiendo de la organización, cuál es esa relación dosis-efecto que vamos a manejar a fin de prevenir consecuencias lamentables para el trabajador a futuro. Y para ello tenemos 2 mecanismos, ¿no? El primero es la vigilancia en la salud, que es los exámenes que nosotros, o son los exámenes que debemos realizar a cada trabajador con el fin de determinar cómo se encuentra el personal en cuanto a sus funciones de salud, cómo están funcionando sus pulmones, su hígado, cómo están los niveles de contaminantes en la sangre, dependiendo del tipo de trabajo que se realiza o del tipo de actividad. ¿Sí? Entonces, se detallan ciertos programas de movilidad que se deben llevar a cabo dentro de las organizaciones y se deben documentar a fin de llevar un historial de los trabajadores, el número de trabajadores que se ven afectados por determinados contaminantes, número de permisos que se pueden estar otorgando, número de horas sin trabajar debido a que una persona se encuentra enferma. Es decir, es responsabilidad ya acá de la parte médica el realizar este estudio de cómo se va presentando por actividad y por tipo de trabajo, ¿no? Porque son diferentes exposiciones a las que estamos expuestos los trabajadores y unos tendrán un mayor nivel de exposición que otros y sobre esa base se tiene que hacer este estudio. Y lo siguiente, pues obviamente lo que nunca queremos en una organización que nos pase es que tengamos personas con enfermedades profesionales. ¿Qué son estas enfermedades profesionales? Son las enfermedades que un trabajador las contrae debido a las actividades que realiza, ya sea actividades de tipo físico o mecánico o por la exposición a contaminantes del tipo químico, biológico, a los que se puede enfrentar cuando realiza su trabajo y que están consideradas y especificadas en la Ley General de Seguridad Social de cada país, ¿no? Acá se establece para diferentes tipos de enfermedades por actividad y si caemos en eso, pues las organizaciones tenemos que responder muchas veces económicamente por no haber realizado un adecuado trabajo de aseguramiento o de gestión en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Si hemos hecho las cosas bien, si hemos cumplido los requisitos legales, si hemos presentado los informes a los entes de control, pues estamos amparados, al menos acá en el Ecuador, por la ley de la Dirección de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que cubrirá los costos o los gastos hasta que el personal se recupere y si ya no es posible su recuperación, pues el que se mantenga al menos con cierta calidad de vida a través de una pensión que se hace merecedor el trabajador debido a estas circunstancias. Como conclusión, lo que podemos mencionar en cuanto a la ejecución del servicio o a la ejecución del trabajo ya de seguridad y salud y ambiente es que una adecuada gestión de estos sistemas pues les permite a las organizaciones disponer de entornos de trabajo saludables y seguros para todos los trabajadores. Ese debe ser nuestro objetivo, que el entorno en el cual realizamos las actividades pues sea saludable y no se sienta el trabajador afectado en eso, ¿no? Y la siguiente es proteger al ambiente
disminuyendo la generación de desechos, porque vemos que esto nos genera ciertos problemas en cuanto a la contaminación, al manejo de desechos, al manejo de residuos, y le pueden afectar la imagen, que es importante de la organización, y más bien, como les había mencionado, debemos ser una organización muy bien vista por la comunidad, porque hacemos las cosas bien y las hacemos con calidad desde el primer momento. ¿Ok? Es todo lo que quería y podía mencionarles, pues les agradecemos. Recuerden que somos Corporación Q, nuestra página la tienen acá. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Corporación Q, somos partners de ISOTools desde hace 10 años y mi nombre es, como ya lo habíamos mencionado, Marcos Rosales, y estamos a las órdenes para solventar sus inquietudes. Gracias.